Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Bienvenidos al episodio 14 de estos encuentros de crecimiento personal y espiritual a través de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta de sanación que todos tenemos a disposición, pero que no todos tenemos activa. Es decir, está al alcance de todos, pero algunas personas de pronto incluso no pueden ni siquiera recordar que, que esta herramienta existe, y estamos hablando de los sueños y su poder sanador. Ya en episodios anteriores habíamos hablado de la energía, incluso ustedes en Instagram en algún momento me preguntaron cómo así que uno puede ganar o perder energía a través de los sueños, de qué estás hablando, Angie, esto cómo funciona. Pues entonces a través de eso les vamos a responder por medio de este episodio. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Nuevamente reunidos aquí. Ya son 14 episodios acompañándonos y cada vez más interesantes los temas. Este es un tema que nos gusta mucho y son los sueños y su poder sanador. Así que, bueno, pues vamos a empezar con un poco acerca de los sueños. Primero debo aclarar que nosotros vemos los sueños como una herramienta de sanación, pero de lo que vamos a hablar no es un enfoque psicológico, ¿sí? Sino es como más un enfoque acerca del conocimiento de ese potencial que tenemos, que lo podemos llamar que también es un don, porque no en todas las personas se expresa igual. Y también es, digo yo, que pues las personas que tienen esta capacidad, digamos que de soñar, en la cultura maya lo llaman ensoñar, que tienen como una conexión un poquito más con su energía femenina, ¿sí? Eh, el, Creo yo que para soñar se necesita, digamos que una energía femenina un poquito más desarrollada. Bueno, y cuando vamos a hablar de los sueños, pues también debemos decir que no son los sueños, ¿sí? Entonces, pues uno muchas veces escucha hablar a la gente y dice, pues que, que sus sueños son muy locos, ¿sí? Pero precisamente los sueños lo que son es una expresión de nuestro inconsciente. Como nosotros lo sabemos, nosotros manejamos el 5% de nuestro cerebro es consciente y el 95% es inconsciente. Entonces, nuestros sueños son esa aproximación que tenemos con el inconsciente, donde esas emociones y todo lo que nos pasa en nuestro día a día son procesadas por nuestro cerebro y digamos que nos hacen una retroalimentación, o yo digo que es desde nuestro ser que nos llega esa retroalimentación. Entonces los sueños no son combinaciones aleatorias de recuerdos ni de pensamientos e impresiones sin ningún significado. Al contrario, tienen mucho significado. Lo que pasa es que el inconsciente no habla de una forma que la razón pueda entender, ¿sí? Porque cuando la razón entiende, eh, o sea, cuando la razón lo entiende todo, como que entra en su zona de confort, ¿sí? Entonces son como mensajes encriptados, ¿sí? Codificados que nos envía el inconsciente y que nos sirven para aprendernos a conocer a nosotros mismos porque dicen mucho de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, por eso decimos que es una herramienta de sanación. Desde mi experiencia lo digo que, o sea, yo me he podido dar cuenta de muchos bloqueos, de muchas cosas que tenía por sanar a través de mis sueños. Es una herramienta, toda la vida yo había soñado, pero no, pero pues no sabía el potencial sanador que tenían los sueños, entonces digamos que lo había desperdiciado. Hace como 4 años ya empecé un poquito más a profundizar acerca de qué es el ensoñar, que a través de la práctica he ido aprendiendo a fijar mi atención en los sueños, ¿sí? Entonces, cuando estoy en los sueños puedo estar en modo observador.
Entonces, algunas personas dicen que 1 minuto de meditar en un sueño es como una semana de retiro en la vida diaria, ¿sí? Entonces, el potencial que tiene de sanación los sueños es súper, súper inmenso. Gracias, Diana, por esta introducción tan clara y profunda. Desde mi experiencia, yo llegué con este don un poquito muy desarrollado desde niña. Y lo que a mí me sucedía era que no sabiendo que era un don y no sabiendo qué hacer con eso, no es que lo desperdiciaba, sino que me asustaba mucho porque me pasaban cosas muy locas, cosas muy raras. Entonces yo confundía porque no sabía, no tenía información de qué era soñar y qué era hacer un viaje astral. Entonces a veces me pasaba que dentro de un sueño yo tenía otro sueño y, y pues eso como que me asustaba porque al despertarme no estaba despierta. Y me costó bastante tiempo en darme cuenta que ya estaba despierta o que ya estaba en esta realidad que conozco. Entonces, pues de niña, mientras yo lo contaba, no es que me creyeran mucho esas cosas, porque pues siempre fui como rarita. Y como nos sucede, no sé si ustedes de pronto también puedan llegar a percibir que esto les ha pasado en algún momento, cuando llegamos como con una información muy desarrollada y el contexto familiar o social en el que crecemos no tiene conocimiento y somos vistos como que eso es algo muy raro, muy loco, que eso no es verdad, eso puede ser considerado como algo de lo que tendemos a esconder. Entonces algunos dones se esconden o los dejamos como dormidos por ese miedo, uno, a no saber qué son, no saberlos expresar, no saberlos manejar, o dos, porque socialmente, familiarmente, culturalmente no son vistos como dones, sino como la rarita, entonces los escondemos. A través de los años y con tanto camino espiritual me empecé a dar cuenta de que había un grande potencial, pero honestamente mi forma de sanar a través de los sueños fue tener pesadillas diarias por mucho tiempo. Estoy hablando que más o menos 2 años. Yo empecé a tener pesadillas muy fuertes, muy feas, y me despertaba gritando en la mitad de la noche, pero bastante. Ahora comprendo que era una forma de limpiar ese inconsciente, ¿sí? Cuando nosotros soñamos, parte de nuestros sueños, como decía Diana, viene del inconsciente, entonces también cuando sanamos en los sueños, estamos sanando a nivel más profundo, a nivel inconsciente. Entonces, cuando empezamos un camino, y voy a dar un ejemplo, yo quiero resolver mi falta de amor por mí misma. Y resulta que empiezo a soñarme repetidamente con la misma persona o en la misma situación o parecida, o empiezo a tener un sueño repetitivo y digo, pero siempre el mismo, ay, más chistoso. No, eso no es chistoso, eso es un mensaje del inconsciente que de pronto nos está diciendo, oye, mira que tú tienes una sanación por hacer con esta persona, o oye, mira que aquí hay algo. Entonces, herramienta número uno, escribirnos nuestros sueños. Cuando nos escribimos nuestros sueños, probablemente no a ese mismo día yo dije, ay, no, ya lo escribí, ya me di cuenta. Puede que sí, si te pasa, te felicito, me alegro mucho. Pero si no te pasa y te empiezas a tener un diario de tus sueños, con los años, incluso a veces o meses, mirando hacia atrás y releyendo esos sueños, que a veces se nos puede llegar incluso a olvidar, uno dice, ay, juepuchica, mira que es que esto tiene que ver con esto y uno empieza como a armar un rompecabezas, porque esa es la forma del inconsciente comunicar con el consciente. Esa razón necesita tiempo para acomodar, o sea, es como cuando nosotros necesitamos digerir un alimento. Hay que desmenuzarlo en pedacitos. Como nuestro inconsciente sabe, él nos desmenuza esa sanación en pedacitos de sueños, fracciones, un pedacito aquí, un pedacito allá, un pedacito, hasta que empezamos como, uy, mira que es que se está armando y si yo me dispongo y soy constante y me abro al regalo que me traen los sueños, entonces puedo ver el regalo que hay detrás y el mensaje, por así decirlo, cifrado que está detrás de ese sueño repetitivo o de esa pesadilla.
o de esa persona o situación que estoy soñando en continuación. Así es, Angie. Los sueños son el camino del inconsciente y no son absurdos. Siempre tienen un significado. Es el producto de nuestra actividad psíquica inconsciente. Un sueño que no hemos comprendido es como una carta que no hemos leído de nosotros mismos. Entonces, respecto a la interpretación de los sueños, cuando tenemos un sueño y esta herramienta que dice Angie es muy importante, tener el diario de los sueños. Y cuando anotamos el sueño, es muy importante escribir las sensaciones y las emociones que teníamos en el sueño, porque eso nos dice mucho. Respecto a lo que dice Angie de las pesadillas, eso revela mucho de nuestro estado energético, ¿no? Porque el poder ensoñar o el poder tener sueños o estados de sanación, de liberación, o estados energéticos o de enseñanza en nuestros sueños, se da a través de un manejo del plexo solar, que el plexo solar es nuestro centro del manejo de las emociones, ¿sí? Digamos que a veces en nuestros propios sueños nos tenemos que enfrentar a nuestros propios miedos. A mí, yo la verdad nunca, pocas veces en mi vida he sabido que es una pesadilla y las veces que me he sentido asustada en un sueño porque siento que ingresan entidades que me producen mucho movimiento energético en el plexo, siempre tengo una forma de decir un mantra y salgo de ahí. No sé cómo, creo que es un don que ya tengo trabajado de otras vidas y sé salir de ahí, ¿sí? Entonces, pero por lo general, cuando ocurre es cuando estoy baja de energía, ¿sí? Entonces, hay que tener un buen manejo de plexo. Cuando tuvimos el capítulo con Virginia, quería aclarar esto, que ella explicaba el caso de una persona que había ido a hacer, bueno, a que le enseñaran a hacer viajes astrales. No es que eso esté mal, ¿sí? Lo que pasa es que hay herramientas que se pueden utilizar, pero siendo conscientes de que debemos tener un adecuado manejo de la energía, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos vibrando bajo, muy seguramente podemos ingresar a planos densos, ¿sí? Si se hacen esos viajes astrales, pero esos son otro tipo de sueños, ¿sí? Ahorita más adelante quisiera decirles o recomendarles cómo ingresar a los sueños. No hay que temerle a los sueños. Si ustedes están teniendo pesadillas, pues es una oportunidad que les está dando el inconsciente para que se den cuenta de sus estados energéticos. Es aprender a manejar su energía y y a partir de que ustedes aprenden a manejar la energía, pueden haber estados súper reveladores. Yo podría aquí contar, podría hacer un capítulo, dos capítulos contando todas las historias de todas las revelaciones que he tenido en sueños, porque no solamente, o sea, son varios tipos de sueños, ¿sí? O sea, hay en sueños donde sanamos, hay en sueños donde liberamos, donde tenemos estados de enseñanza, que sentimos que alguien como que nos está explicando algo. Entonces, todo eso es muy importante. Tenemos que saber que también el lenguaje de los sueños es simbólico y metafórico, ¿sí? Es como surrealista, como poesía. Ustedes pueden investigar, pero hay varios artistas, por eso digo que los sueños, si hay una persona que sueñe mucho, está conectado mucho con la energía femenina. Hay muchos artistas que han utilizado sus sueños para hacer arte. Salvador Dalí y su surrealismo era parte de sus sueños, ¿sí? Por ejemplo, Paul McCartney hizo dos canciones basadas en lo que escuchaba en sus sueños. Yesterday y Let It Be están inspiradas. Y así hay muchos ejemplos de muchas personas, muchos genios, muchos científicos que han tenido la inspiración a través de sus sueños. Entonces, ¿por qué perder esa tercera parte de la vida que nos la pasamos durmiendo en vez de aprovecharla? Cuando yo escuché eso, cuando yo empecé a investigar sobre ensoñar, también algo que dijo Angie que es ensoñadora y que es un nivel avanzado, es de pasar dentro de un sueño, entrar a otro y a otro. Eso se llama las compuertas del ensueño y eso lo explica
el nahual Carlos Castaneda en su libro El arte de ensoñar. Los mayas fueron una cultura que exploró mucho el mundo del nahual, lo llaman los mayas, el mundo de los sueños o la cuarta dimensión. ¿Sí? Ellos navegaban mucho en la cuarta dimensión. Incluso hay una frase que encontré algún día en uno de estos libros que decía que este mundo en el que vivimos es solamente una proyección del ser que somos en el ensueño y en el silencio. Es decir, somos soñados más que soñadores. Lo sutil sucede sobre lo más denso. Aquí están las preguntas y allá están las respuestas frente a cualquier situación que nos planteemos en la vida. ¿Sí? Entonces, primero todo sucede allá en los sueños. Entonces, si estamos teniendo esos miedos, pues eso mismo muy seguramente estaremos proyectando en nuestra realidad. Entonces, por eso es que es importante conocer esta super herramienta. Exacto, Diana, es propio así. Entonces, en soñar, ¿qué es en sí en soñar? Es cuando nosotros tenemos esos sueños lúcidos de los que recordamos y de los que podemos empezar a tener control porque nos damos cuenta que estamos soñando, ¿sí? Generalmente son sueños donde yo puedo sentir, oler, tocar dentro del sueño. Eso es un ensueño, es cuando ya no es solamente un sueño que, yo no me acuerdo, anoche soñé, pero no sé qué, sino cuando yo empiezo a ser un personaje activo dentro de mis sueños. Entonces, lo que dice Diana del manejo emocional es verdad. Esa época en la que yo les digo que me desperté con muchas pesadillas por casi 2 años de seguido, fue una época en la que empecé un camino de despertar espiritual muy fuerte y me empezó a pasar eso. ¿Qué pasaba con esas puertas cuando yo me dormía? Me despertaba y yo iba a empezar con mi día normal, por así decirlo, y me daba cuenta que la habitación en la que yo estaba era muy parecida a mi cuarto, pero no era mi cuarto, había algo que estaba fuera del lugar y cuando me volteaba me daba cuenta que estaba soñando. Al principio, como no lo sabía manejar, yo entraba en pánico y empezaba a luchar por despertarme no, sin ser capaz. Entonces, por esa era mi angustia, porque yo no era capaz de despertarme y yo decía, pero ya me desperté. Y entonces, al inicio, al despertarme, empezaba a tocar la mesa, el piso, decir, estoy despierta o estoy dormida. Un poquito como ese sueño, perdón, esa película, eh, ay, me escapa el nombre, que es con Leonardo DiCaprio. Eh, bueno, ahora la busco y se las digo. Algo así me empezó a pasar a mí. No sabía cómo manejarlo y resulta que yo en ese momento estaba haciendo ya me estaba formando como profesora de yoga y empecé a aplicar el pranayama. Y me empecé a dar cuenta que la única manera de tener control para regresar con calma a mi cuerpo o para atravesar una segunda puerta era a través de la respiración consciente. Entonces, empecé a aprender a medida de la experiencia. Yo les digo, hay gente que hace cursos para ensoñar y no ensueña, y yo que sin hacer cursos que llegué como con la información y le tenía el pánico porque pues no sabía manejarlo y ahora me encanta la verdad. Y fue eso, fue empezar a respirar. Yo dije, bueno, en una de esas veces me enloquecí, ya era como la cuarta vez que me despertaba y no estaba despierta. Y al despertarme la última vez dije, calma, vamos a respirar. Empecé a sentir el corazón y al despertarme del todo, me desperté no a los gritos, sino llorando, sino con calma. Y de ahí en adelante lo empecé a hacer, ya mucho más consciente, mucho más tranquila. Yo tuve una ayuda extra, se las voy a compartir, y esa ayuda fue Chakra, mi gato. Los gatos tienen el poder de guiarnos a través de los sueños, de ser nuestros compañeros de viaje en el astral. Y recuerdo muy bien que en una de esas veces en las que fue entre un ensueño y un viaje astral, es decir, yo me desperté y al mirar hacia atrás, como a empezar a mirar la habitación, me di cuenta que mi cuerpo estaba en la cama. Entonces estaba como en un viaje astral mientras estaba soñando. Y ahí eso fue ya otro nivel para mí, empecé a entrar en pánico y llegó mi gato, Chakra, me miró
con los ojos me dijo, ven por acá, y yo me fui detrás de él. Al irme detrás de él me hizo pasar por dos puertas, eran puertas, no puertas imaginarias, eran puertas, y al pasar por la segunda puerta regresé ya mi cuerpo despierto. Y al despertarme, Chakra seguía dormido. Entonces, como yo lo había visto en el sueño, me dio como susto irlo a despertar muy brusca. Esperé que él se despertara y cuando se despertó me miró. Se los juro que con la mirada me dijo, sí, fui yo, sí, te ayudé, sí, tú puedes. Y ya de ahí en varias ocasiones él me ayudó mucho, mucho, mucho. Me decía por acá sí, por acá no. No el que me hablara, pero me guiaba a través de la mirada, ¿no? De esto hablé un poquito en el episodio justo con Virginia de los mensajes que, por ejemplo, mi abuelita que está desencarnada me dan los sueños bien y me dice cosas. Entonces, es esa capacidad que tenemos muchas más desarrolladas que otras. O sea, no quiere decir que el potencial de ensoñar no lo tengas y si nunca te acuerdas de tus sueños, tú nunca vayas a poder. No, obviamente que sí, pero de pronto, si lo vas a empezar a desarrollar en esta vida, pues es algo que es nuevecito en comparación a personas, en este caso como Diana o como yo, que ya venimos con esa información y que la hemos ido trabajando. O de pronto la tienes y no lo sabes. No te ha pasado, es una cosa que está dormida. Entonces es ir a predisponernos para darnos cuenta de si somos o no ensoñadores. Entonces, estudiar, leer libritos, pero sobre todo prepararnos a la hora de dormir. Entonces, Diana, sé que quería hablar de esto. Cedo el turno, la palabra. Bueno, Angie, sí, como lo dice Angie, respecto a los animales, que esa es otra cosa bonita que me pasa a mí en los sueños. A mí me acompañan muchas conciencias animales en los sueños. Yo he visto todos los animales, pero hay personas que ven un animal y se asustan. Ven un tigre y se asustan. Yo en mis sueños veo muchos felinos, o sea, todos los animales. Y, me parecen muy lindos. Entonces, cuando ellos también son conciencias que nos acompañan, de hecho, ellos son guardianes que están aquí para apoyarnos y ellos navegan mucho en la cuarta dimensión, ¿sí? Y se comunican con nosotros a través de los sueños. Ellos nos otorgan guía y compañía y transmiten sus atributos. Entonces, cuando soñamos con un animal, también es importante que si soñamos con un animal, observemos las emociones que sentimos con ese animal y también miremos los atributos que tiene el animal. Los nahuales, ellos creen mucho cuando un animal se aparece en los sueños, dicen que el animal le otorga a uno las cualidades que tiene, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito. Bueno, también quería decirles, bueno, respecto a Nahual, es una palabra, ya les dije que los mayas son los mayas eran personas que les gustaba mucho el ensoñar. De hecho, ellos cuando se despertaban, lo primero que hacían era preguntar, ¿soñaste? Y como que hacían una recapitulación del sueño y de la enseñanza que les había dejado el sueño. ¿Sí? Entonces, por eso es que les decimos esto del diario de los sueños, súper poderoso. Yo lo he hecho, mi diario lo tengo hace aproximadamente 3 años y resulta que me he dado cuenta, como ya lo dijo Angie, que hay sueños que uno no entiende, pero después cuando uno vuelve y los lee todos en conjunto, todos eran la pieza de un rompecabezas, que es algo más grande. Es súper, súper poderoso. Y en el momento, o puede que en el sueño, en el momento, le dé la respuesta a algo, pero después hace parte de un conjunto más grande. O sea, el potencial de los sueños es súper infinito. Es que por eso les decimos, entiendan que la parte racional solo maneja el 5% y el 95% que es esa parte inconsciente, imagínense. O sea, si con el 5% hacemos lo que hacemos, imagínense toda la información que hay en ese 95%. ¿Sí? Entonces, para no, hoy, hoy los que estén escuchando este capítulo, puede que con el solo hecho de escuchar el capítulo tengan un sueño, nos cuentan. Entonces, iba yo a dar como algunos tips como
como antes de dormir. Eso sí, nosotros, obviamente, yo en algún capítulo había dicho que los sueños pueden también desgastar energéticamente. ¿Qué pasa? Es que yo siempre, absolutamente todos los días, mi familia sabe, yo sueño, ¿sí? No recuerdo todos los días todo, porque imagínense, eso sería un desgaste energético tenaz. Yo parece que tuviera una vida paralela en la cuarta dimensión, en el sueño, siempre, siempre, siempre estoy soñando. Entonces, lo que sí necesitamos es descansar adecuadamente, ¿cierto? Entonces, antes de dormir debemos prepararnos para dormir. Era algo muy bonito y un ritual muy bonito que nos hacían nuestros padres cuando chiquitos y era que nos preparaban para dormir, como que nos relajaban, nos ponían en la cama y nos decían, conéctese con su ángel de la guarda. Eso deberíamos hacerlo, por ejemplo, para las personas que tienen esas pesadillas. Antes de acostarse a dormir, lo que deben hacer es meditar o pues tomar algún té de alguna planta que los pueda relajar, conectarse con sus guías, con sus ángeles, para que los protejan también en sus sueños. Respirar, técnicas de respiración para oxigenar el cerebro y, y tratar de dejar, digamos que a un lado todas esas energías densas que tuvimos en el día. El baño, de hecho, debería ser más consciente en la noche que en el día, ¿cierto? Porque el baño también nos ayuda a liberarnos y a bajar pues como todas esas energías y a bajar esas tensiones que tenemos durante todo el día. Sí, a través de los sueños puede que se nos revelen procesos, dones, cualidades y también podemos ayudar a otros. A mí me pasa mucho que yo veo a otros seres. No es que yo me lo proponga, no. Todo el mundo no entra en mis sueños. No sé por qué algunas personas sí, algunas no. Eso todavía no lo he logrado descifrar, pero yo puedo ver como, me di cuenta que puedo ver como el espíritu de las personas a través de un animal. O sea, veo a la persona y al lado veo un animal y veo que la persona tiene las características de ese animal. Es muy bonito. Entonces, esos sueños, cuando son sueños reveladores de otras personas, debemos contarlos, aunque a veces me pasa que los cuento y me miran como, o sea, esta siempre ha sido rara, es rara, sigue siendo rara. Sí. Si queremos recordarlo, pues antes de dormir debemos decir en voz alta que deseamos recordar lo que vamos a soñar y traer a conciencia el recuerdo. También podemos poner la intención de que queremos esclarecer a través de nuestros sueños, ¿sí? Cuando nos despertemos debemos hacerlo de forma calmada, no así como de una, como, sí, como que me... porque ahí es cuando se olvida el sueño, ¿sí? Entonces eso también fue algo que yo entrené mucho, ¿no? Que de una, cuando me despierto, lo que hago es como recapitular qué soñé y a veces cuando no tengo el diario, lo que hago es ahí me mando un mensajito de voz a mí misma. Eh, 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 pues describiendo qué soñé, qué emociones tuve y después a veces cuando tengo tiempo los leo. Los ángeles y nuestros maestros y nuestros guías se conectan más fácil en nuestros sueños, ¿sí? Entonces hay veces que podemos tener estados guías que sentimos como si alguien nos estuviera explicando. A mí algunas veces me ha pasado eso, pero pues ahorita no quiero profundizar porque si no alargamos mucho el capítulo. Pero en los sueños siempre le ponemos personaje a cada emoción, ¿sí? O sea, por ejemplo, ay, que soñé con tal persona, yo porque me soñé con tal persona. No, lo que pasa es que esa persona, nosotros somos todos esos personajes dentro de los sueños, ¿sí? Nuestro inconsciente ve algo en esa persona que, o sea, como un espejo que refleja nuestro propio estado interior y pone esos personajes y nos los muestra, ¿sí? Por eso es que yo digo que los sueños son una carta de nuestro propio inconsciente y no leerla es como desaprovechar
esa oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Bueno, obviamente todas estas son técnicas que cada uno va viendo cuál le gusta más, con cuál se siente mejor. Yo por lo menos les digo los errores que cometí al inicio, porque uno, porque no quería ver y dos, porque no quería como, no tenía muy claro también cómo hacer las cosas, entonces yo decía, no, pues es lo mismo escribir que mandarme un mensaje. Y sobre todo porque me despertaba, yo tengo un sueño muy pesado, muy profundo, entonces al despertarme a las 3 de la mañana después de una pesadilla, para mí era muy fácil volverme a quedar dormida. Y pues no es que cogía el cuaderno y me ponía, no, me mandaba un mensaje con palabras claves. ¿Qué pasa? Que al despertarme no entendía ni las palabras ni qué cosa era que me había soñado porque no me acordaba más de nada, pero me puse como la intención de escribírmelo bien y empecé a descubrir muchas más cosas. Es importante, sí, las palabras claves y el mensaje, pero es importante que apenas nos despertemos, la primera cosa es escribir, así fresquito como lo tenemos, porque si dejamos pasar el tiempo, cuando escribimos ya vamos a escribir desde la interpretación que la razón le da a ese inconsciente y no desde cómo fue el sueño. Entonces, por eso es importante recordar qué sentí, cómo me sentí, qué olí, qué toqué, que si tenemos esa capacidad. Y a medida que hacemos estos pequeños ejercicios nos vamos dando cuenta que se va cada vez en mayor profundidad. O sea, yo ahora tengo sueños en los que no solamente en sueño, sino que voy a clase. Llegan y me dan una clase donde me explican cosas importantes y empieza uno a bajar información de ese mundo astral, empieza uno a hacer esas sanaciones mucho más profundas del propio camino, obviamente. Es importante considerar algo, esto es muy bonito y esto sucede, ahora explico por qué de la forma más breve posible. Hay algunos tipos de yoga que van a generar una mayor liberación de energías condensadas y que se van a ver reflejados a través de los sueños. Uno de estos tipos de yoga es el yin yoga, justo el yin femenino yoga, yoga de la medicina tradicional china. Este tipo de yoga es un tipo de yoga muy dulce, muy suave, que trabaja sobre todo la apertura de las caderas de forma muy pasiva y muy sutil. Yo he tenido clases en las que les he dicho a mis estudiantes, la clase de hoy estuvo fuerte, por favor, traten de no contaminar la energía que tienen después de la clase antes de acostarse, porque esa clase era una clase que yo daba generalmente en la noche tarde y les pedía a las personas que se descansaran bien, no se pegaran al televisor, al celular, al computador, a nada antes de dormir, para que todo lo que se había movilizado se quedara. La verdad, a mí me sorprendieron muchos mensajes que me llegaron después de estudiantes diciéndome, uy, Angie, tuve este sueño, tuve esta pesadilla, ¿qué hago? O sea, muchas cosas que se mueven porque para la medicina tradicional china, las caderas, y acá por favor, entonces hazte la invitación a que se hagan una autoevaluación de cómo está la flexibilidad del movimiento de sus caderas, conservan mucha memoria del linaje femenino ancestral. Entonces, todo lo que las mujeres, que tú seas hombre o mujer, pero las mujeres en tu linaje vivieron y no sanaron a través de los años, se ha ido heredando de mujer en mujer, de cadera en cadera, y lo que tú tengas, la flexibilidad o la rigidez en tus caderas para la medicina tradicional china, está conservada en esta zona. Entonces, en el yoga, al abrirlo, libero energías y memorias que voy a interpretar y puedo llegar a ver a través de los sueños. Es importante para mí explicarles esto, porque si en algún momento llegas a hacer una clase en YouTube, llegas a encontrar una maestra de medicina tradicional china, perdón, de Yin Yoga, que es este tipo de yoga, vas a te puede ocasionar este tipo de sueños y ya entonces que estés preparado y digas, uy, qué bien, o sea, estoy liberando y entonces que observes que el sueño o la pesadilla que hayas tenido es una liberación energética, ¿ok? Bueno, ya para concluir, entonces yo les puedo decir que los sueños como tal, pues con base a mi experiencia, yo puedo decir que los sueños, digamos que eso de que vamos al diccionario de los sueños a ver qué quiere decir mi sueño, no dejarse convencer de eso, ¿sí? La verdad, algunas veces he hecho eso y no he sentido que esa sea la respuesta de lo que me quería decir mi inconsciente,
porque el inconsciente también pone los personajes y recrea todo de acuerdo a la riqueza que uno mismo tiene en su interior, ¿sí? Recordemos que somos muchas vidas, muchos caminos y que cada uno ha recorrido diferentes caminos, entonces pues cada personaje que pone el inconsciente va a ser diferente. Entonces, pues la verdad, en lo de creer de mucho el diccionario de los sueños, no, es más bien aprenderse a conocer a uno mismo y aprender a utilizar esa brújula que siempre les hemos dicho que es el corazón, ¿sí? Es bajar al corazón y sí, uno saber si, o sea, uno siente, sí, eso es lo que me quería decir el sueño, ¿sí? Hay muchos sueños, hay sueños que se convierten en repetitivos, esos sueños repetitivos son como que le están mostrando, oiga, por favor, póngame cuidado, esto es un patrón repetitivo que debe ¿qué? Debe ponerle cuidado. Lo que yo les decía respecto, en un capítulo anterior, yo les decía respecto a mi nombre, que yo tenía un sueño repetitivo de que perdía una materia. Entonces, en alguna oportunidad, pues no lo entendía, no podía entender qué era, y entonces puse la intención de que me explicaran qué era, y pues pide y se te os dará, me explicaron que pues lo que yo tenía que hacer es que en muchas vidas que no había llegado al nivel del chakra corazón a entender el significado de todos los aprendizajes que tuve en ciertas vidas, entonces pues esta vez el trabajo lo tengo en mi nombre, que es conectar con el corazón. Muchas gracias por escucharnos. Este tema es súper bonito. Podríamos hablar mucho más. Yo podría quedarme aquí horas hablándoles sobre todo lo que me ha pasado a mí en los sueños, de todo lo que me han explicado. Yo he hecho muchos estados de liberación. Por ejemplo, mi mamá, cuando ella está enferma o esto, yo entro en sueños y yo veo cómo y por qué pasa lo que pasa, porque está enferma. He podido ver, por ejemplo, hay una memoria muy fuerte que reviví, que creo que la necesitaba liberar de mi ADN, porque es una memoria que fue muy fuerte en la familia, y es la muerte de mi papá. Entonces, a través de un sueño reviví cómo lo asesinaron a él, sentí todo, o sea, sentí disparos, sentí cómo me caía y sentía el frío, pero es muy bonito porque lo que decía Angie, en esa memoria me acompañó mi perrito, Tomás. Él ya había muerto, él ya había trascendido, pero o sea, yo sentía que él me iba acompañando ahí, o sea, como que él sabía que sentía que yo tenía que liberar esa memoria y me estaba acompañando ahí. En los sueños también a mí me pasaba mucho que yo soñaba mucho con agua y yo le tenía mucho miedo al agua. El agua está relacionado con las emociones y yo si veía un río con mucha agua, yo me moría de miedo. Ya con la práctica y entendiendo que son mis emociones, que uno se debe dejar fluir, sea el río que sea, si siempre me voy al río o tengo que ir al río, me dejo fluir. Entonces ya me sorprende pues la capacidad que uno va teniendo, y eso significa mucho para el inconsciente, ¿sí? Eso significa que uno va sanando mucho plexo solar, sobre todo, que es el centro más difícil y en el que todos tenemos la tarea de trabajar, porque son las emociones, ¿sí? Traemos muchas emociones de miedo, ira, tristeza, desilusión, rabia, de muchas generaciones. Muchos de los sueños que yo he tenido ni siquiera son míos, son revelaciones de mis ancestros, ¿sí? Que como que me llevan a, mire esto, hay que liberarlo, hay que sanar. Muchas gracias a todos por sus comentarios, eh, por alentarnos a seguir. No se olviden de compartir, darle me gusta, y, y pues esta es como una labor de servicio que estamos entregando nosotros aquí compartiendo. Eh, También digamos que ha sido un trabajo de metafísica, de autoevaluación con nosotros mismos bien poderoso. Así que muchas gracias por acompañarnos
Hasta un próximo capítulo. Así es, Diana. Muchísimas gracias para todos. Esto lo hacemos por ustedes, pero lo hacemos también para nosotras. Cada vez que preparamos un episodio es ir a darnos cuenta de cuánto hemos evolucionado, de cuánto nos falta, de cómo poderlo entregar de la mejor manera y de la forma más sencilla posible, aunque sí comprendemos que para algunos de ustedes que están empezando pueda ser un poquito complejo. Entonces, si este es el caso, recuerden que nos pueden escribir, que nos pueden preguntar. Estamos a disposición para resolver cualquier duda. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo para todos. Estamos también abiertas a sugerencias. Si tienen alguna duda o quisieran que algún episodio o algún capítulo viniera hecho con un poquito de más profundidad, o si tienen alguna sugerencia para un episodio nuevo.